¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy estamos tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca de las soluciones patológicas ante la ansiedad. Antes de explicar un poquito a propósito de qué va el tema del día de hoy, te aviso que tenemos un pase doble para que veas El Principito en Teatro Galerías el 26 de julio de este año. Para participar por este pase doble únicamente tienes que comunicarte a través de cualquiera de nuestras vías y contestar la pregunta del día de hoy, que va a propósito de las soluciones patológicas ante la ansiedad. ¿Qué crees tú que hace que resulte como una opción ante la ansiedad? ¿Tú qué consideras que habría que hacer? ¿Resolver el problema o buscar ayuda o tratar de hacer alguna actividad, qué sé yo? ¿Qué cosa a lo mejor que te haya funcionado a ti o simplemente que consideres que es bueno, alguna pastilla, alguna hierba, qué sé yo? ¿Qué cosa crees tú que sea útil para como una alternativa ante esta sensación de ansiedad? Participa con tu pregunta y ya estarás participando por este pase doble para ir a ver El Principito. Te digo nuestras líneas de comunicación, los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Recuerda que tenemos el Twitter @desde tu mirada y por supuesto, muchas gracias. Y por supuesto, el WhatsApp, tenemos un número celular, es 333-822-3208. Únicamente si estás participando, ya sea vía WhatsApp o vía Twitter, por favor no olvides dejarnos tu nombre, porque este es necesario si vas a participar. Si te llevas el boleto, bueno, pues necesitamos conocer tu nombre, ¿no? Para saber quién se lo llevó. Y bueno, a propósito de las soluciones patológicas ante la ansiedad, ¿a qué nos referimos con esto? Digamos que ante este sentimiento, ante esta sensación de ansiedad, hay una respuesta. Siempre hay una respuesta en el cuerpo, en muchas ocasiones en el cuerpo y en la psique, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la estructura de cada persona. Hay quienes responden físicamente con la ansiedad. Me refiero, quiero decir, un ataque de ansiedad se puede experimentar generalmente con ciertos síntomas corporales, como pueden ser palpitaciones, hiperventilación, incluso sensación de que falta el aire, mareo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no es eso específicamente a lo que me estoy refiriendo como una solución que se va al cuerpo, que responde el cuerpo, sino que en ocasiones habrá personas que ante determinadas situaciones estresantes, que pueden ya estar casi como fondo, fondo musical, algo que ya es tan constante, tan habitual para la persona, que prácticamente no percibe como nada que le pudiese estar estorbando. Muchas personas dicen, bueno, pues todo está igual, ¿no? No sé por qué podría estarme afectando algo. Sí, porque ya han estado acostumbrados durante bastante tiempo a un escenario significativamente estresante por uno u otro motivo, ¿no? Y habrá personas que respondan desde lo psicosomático con cuestiones como ya sea que se vaya a lo gástrico, a lo pulmonar, personas que constantemente recaen en determinadas enfermedades, dolores de cabeza, dolores musculares. Va a ser distinto,
para cada persona, por supuesto también respondiendo a su ya constitución fisiológica, ¿no? Una persona, no cualquier persona, digamos, con ansiedad, no cualquier persona que se enoje va a sufrir una revoltura de estómago, ¿no? Una persona que es mucho más propensa de su sistema gástrico, bueno, pues probablemente va a aliarse perfectamente esta ansiedad para poder descargarse por esa vía, ¿no? Entonces, bueno, si ya se vio tacos en la calle, bueno, pues ya le cayeron mal nada más de verlos, ¿no? Nada más de olerlos. Entonces, pero esta no es la única manera. Lo que quiero decir es que en todo caso, ante cualquier sensación y cualquier conflicto en el que nos encontremos, digamos que nuestra psique busca una solución a esto. Y esta solución, cuando ya sea por la calidad del objeto que nos está generando la ansiedad, o ya sea por alguna otra circunstancia de afuera, las herramientas que tengamos, etcétera, cuando no tenemos vías para solucionarlo de una mejor manera, entonces aparece una solución patológica. De hecho, en muchas ocasiones hemos dicho que el síntoma, todo síntoma que podamos encontrar, ya sea una persona con alguna fobia, ya sea una persona que no puede salir a la calle, una persona con un desorden obsesivo compulsivo, cualquier síntoma que podamos ver, es de forma, si lo vemos estrictamente, es una solución a un conflicto, es una resolución, una formación de compromiso, se dice. Por supuesto, uno podría decir, bueno, pero bonita solución, ¿no? Claro, es una solución defectuosa ante un conflicto psíquico. ¿Por qué se vuelve defectuosa esta solución? Porque obligamos a nuestra cabeza a llegar a una solución caprichosa. Digamos que le exigimos, por una parte, que sea excesivamente, vamos a poner un ejemplo nada más, no significa que en todos los casos sea esto, pero vamos a pensar que tenemos un ideal en donde deberíamos de ser excesivamente buenos, excesivamente buenos y entregados con los demás, maravillosos, pero al mismo tiempo nos cae gordo que nos pasen por encima la gente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿No? Somos un poquito mala onda para ponerle el límite a alguien, o somos, pues no somos tan bondadosos, ¿no? No se pueden las dos. Digamos que ante circunstancias como estas, en las que dejamos con manos atadas hasta cierto punto a nuestra instancia psíquica, nuestro yo, bueno, pues no le queda más que presentarnos una solución al conflicto verdaderamente defectuosa, patológica, tendríamos que decir, y de esto vamos a hablar estos días en función a la cuestión de la angustia. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y tenemos el día de hoy un obsequio para usted. Tenemos un pase doble, ¿cierto? Es un pase doble para que usted vaya a ver El Principito en Teatro Galerías este domingo 26 de julio a las 6 de la tarde. Si usted quiere participar, nos tiene que responder la pregunta del día de hoy. ¿La cual es, Gabriela? ¿Qué crees que es una buena respuesta ante la situación de angustia? Ya sea que te haya funcionado a ti o que consideres simplemente que sería conveniente. Ok, una solución ante la angustia. Con eso usted ya está participando y estamos recibiendo sus participaciones aquí en cabina por el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 y también por el WhatsApp. El número celular es 333 822 32 08. Ya nos están haciendo acá algunas participaciones. Vamos a ver. Acá nos está diciendo alguien que no entiendo muy bien cómo fue que nos escribieron, porque en lugar de utilizar espacios pusieron puntos
Es que está muy cerca el punto de la barra de espacio. Sí, pero también usaron números y letras indistintas. A ver. No sé, dice acá Cuauhtémoc Rodríguez, no estoy seguro, si nos puedes volver a mandar tu mensaje porque no entiendo muy bien cuál es tu participación. También nos está diciendo acá, por favor participo, primero salirme a caminar, no pensar en el problema, ya después llego y veo las cosas de diferente manera. Participo, Montserrat, muchas gracias Montserrat. También nos están diciendo acá, ansiedad, a mí me da mucha ansiedad cuando dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, entonces tengo que hacerlo de hoy y hoy tendré menos ansiedad. Participo para los padres del Principito. Qué padre poderlos escuchar en su propio programa, solo los había escuchado con Alicia Soltero. Muchas gracias. Nada más que recuerda, necesitamos tu nombre para poderte poner a participar. La persona que nos mandó esta participación. Y también nos dicen acá, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia? La sensación de falta de aire es un síntoma de esto mismo. Gracias, Antonio. Acá, Antonio, ansiedad y angustia se va utilizando de una... ¿Qué pasó? Se va utilizando de una manera indistinta por lo general, pero podríamos pensar, por hacer una separación, ¿no? Si lo quisiéramos ver más en lo teórico, angustia va alrededor de la sensación de apretujamiento, como si se nos oprimiera el pecho. Es angst, es una raíz de la palabra que significa angosto. Y eso de angosto es es justamente esto que se va describiendo muchas veces como la situación de ansiedad. A ver, un momentito, voy a dar un traguito al agua. Es que me estaba echando una cocada y resurgió. Y te estaba diciendo, la ansiedad la angustia va hacia esa sensación de apretujamiento. En sí, los antiguos griegos tenían por ahí un héroe, no recuerdo quién era, no sé si tú lo recuerdas, Gabriela, pero había alguien que dentro de su misma mitología había nacido por cesárea. Entonces decían que él, como había nacido por cesárea, no conocía la angustia. Él no tenía ese pensamiento. Eso es algo que va recuperando Freud para intentar hablar un poquito de por qué sentimos esa opresión en el pecho. Digamos que la explicación ahí que se va dando es que cuando nosotros nacemos, al pasar por el canal vaginal, pues nos tenemos que hacer apachurraditos muy estrechos para poder salir al mundo de una vez por todas. Y eso podríamos pensar que nos deja una huella psíquica que a final de cuentas significa, ¿no? Queda significada en una separación, que es la primera separación que nosotros vamos a experimentar. En un principio estábamos en el útero y al momento del nacimiento, que es en donde viene la angustia, nos separamos. Nos separamos de un lugar que nos estaba dando contención, calor, alimento, donde no había deseo ni sufrimiento, porque no teníamos concepción de nada de esto. Salimos a la cruda realidad, con frío, ¿no? Porque bueno, por más calientito que esté el quirófano donde nazcamos, es un golpe de aire la primera vez que nuestra piel siente el aire, la primera vez que respiramos y que aparte tenemos que expulsar el líquido que estaba ahí dentro de nuestros conductos de nuestro aparato respiratorio. Entonces es una situación muy desagradable. Y de ahí es justamente donde se intenta explicar. No quiere decir que esto sea, sino que es una manera de explicarnos de dónde... prototipo, decía Freud, ¿no? El prototipo de la angustia. Justamente, de ahí va saliendo el prototipo de cómo nos angustiamos. Cuando estamos hablando de ansiedad podríamos verlo más alrededor de una situación psíquica que, evidentemente, como te estaba diciendo hace rato, van quedando ligadas, ¿no? No es una y otra, como si se pudiera vivir separado, pero la ansiedad es cuando tenemos este miedo a algo que no viene de ningún otro lado más que de nosotros. No viene de un estímulo exterior. Podríamos decir que si nosotros tenemos un perro rabioso enfrente, nos va a dar miedo. Vamos a sentir miedo porque nos puede hacer daño y es muy real lo que está haciendo ahí. Pero si nosotros empezamos a tener una sensación de desconfort, si empezamos a sentirnos ansiosos, justamente, como que algo va a suceder pero no sabemos qué es, a eso es a lo que generalmente se le va dando el nombre de ansiedad. Y esto también podríamos ver cómo hay cierta similitud, y es más bien, como te digo, como te decía en un principio, se van usando casi como sinónimos cuando se habla de un ataque de ansiedad, ¿no? O un ataque de pánico, o crisis de angustia también, ¿no? Todo esto va englobando esos síntomas. Acá simplemente hicimos ahí un ejercicio de dónde van saliendo ese tipo de palabras, de dónde va saliendo la definición. Pero podríamos englobarlo justamente en la sensación de que algo va a suceder y no sucede.
y no sabemos qué es. Esto también, desde los escritos de Freud, va teniendo, justamente en los escritos sobre la angustia, va teniendo una explicación en cómo, digamos que el peligro no viene de afuera, sino que el peligro viene de nosotros. El peligro viene del regreso de lo reprimido, de algo que nos está generando esa incomodidad de que puede suceder algo malo, aunque no haya nada afuera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos poniendo una situación, un ejemplo muy sencillito, ¿no? En un ejemplo muy sencillito en donde nosotros, tal vez al acercarnos a una situación sexual, nos empezamos a incomodar, ¿no? Y no sabemos por qué. Podríamos decir, bueno, pues yo traía muchas ganas, ¿no? Yo tenía mucho deseo, muchas ganas de acercarme a esta persona, pero cuando yo estoy ahí me empiezo a poner muy ansioso y empiezo a respirar muy agitado y no, digamos, alejado de lo que tendría que ser nuestra excitación, sino que viene un miedo y nosotros no sabemos por qué y eso nos frustra la situación, eso nos va frustrando el momento de intimidad. Y esto, tanto para mujeres como para hombres, esto lo vamos a encontrar como algo muy característico de las personas que van teniendo un problema, por ejemplo, para llegar al orgasmo, ¿no? Porque o viene esa ansiedad o viene un apachurramiento total de todas las sensaciones. No sentimos nada. Esto va girando alrededor de una representación reprimida, de un recuerdo reprimido, que en el momento en el que nosotros estamos entrando a una situación sexual, estoy intentándolo explicar de la manera más sencillita que pudiéramos, antes de llegar a hacer una tontería, al momento en el que nosotros estamos en una situación que nos recuerda a lo otro o que nos hace evocar lo prohibido, viene la ansiedad. Porque aunque nosotros estemos conscientemente buscando el momento, guiando el momento, provocándolo, lo que va quedando reprimido está en nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente nosotros no tenemos ningún tipo de control. Nada más estamos viendo su manifestación. La manifestación va alrededor del miedo y de todo lo que se intenta hacer para frenarlo. Ahí vamos a darnos cuenta un poquito cómo es que esta parte de lo sexual, en este ejemplo, va actuando como el agente que nos genera esa ansiedad, que nos va dando esa sensación de angustia, porque estamos por cruzar un límite, pero un límite imaginario, ¿no? Imaginario no quiere decir que no exista, sino que imaginario quiere decir que está dentro de nuestra imaginación, en el mundo de nuestras representaciones. Esto podríamos pensar, ¿qué sería lo prohibido de tener una relación sexual ahí? Podríamos pensar, en algún sentido, tal vez lo cercano que queda a un deseo incestuoso, ¿no? Que estamos demasiado cerca de revivir una situación que a nosotros nos parecería prohibida, ¿no? Esto podríamos decir, es que se parece demasiado a mi hermana o a mi mamá, esta muchacha, pero me gusta tanto, pero entonces está prohibido, pero entonces no está prohibido porque sí es. Y en ese conflicto de instancias, es justamente cuando se nos arruina toda la situación. Esto por ponerlo en el aspecto sexual. También lo podríamos ver en un trabajo, ¿no? En un trabajo en el cual nos van a dar un ascenso y nos da muchísimo miedo. Aunque estemos capacitados, aunque estemos buscándolo, nos da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tomar el lugar de mi jefe. Y tomar el lugar de mi jefe también pudo haber quedado demasiado cerca, gracias a nuestra historia y a momentos traumáticos, como estar en pleito con nuestro padre, como tomar esa figura de autoridad ahora yo y de esa manera destruir a ese padre que en un principio estaba representando esa autoridad. Y entonces nos ponemos el pie, hacemos tonterías y de una o de otra manera no alcanzamos nuestra meta. ¿Por qué? Porque viene el retorno a lo reprimido, porque me angustia en estas situaciones, porque me acerco a mi deseo inconsciente. Esto es justamente lo que vemos alrededor de la angustia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, 6:34 minutos. Todavía tiene tiempo para participar por este pase doble que tenemos para ir a ver El Principito en Teatro Galerías. En el Teatro Galerías este domingo 26 de julio a las 18 horas, que son las 6 de la tarde. Para participar nos tiene que hablar un poquito sobre para usted, ¿cuáles son las soluciones hacia la angustia? Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y el teléfono celular para que mande mensajes por WhatsApp es el 333 822 32 08. Ya tenemos acá un montón de participaciones también por el teléfono. Nos dice Carmen, me siento desesperada, hago qué hacer y me da gastritis. ¿Qué me recomiendan hacer? Me encanta su programa. Muchas gracias, Carmen, por tu participación.
esto es justamente a lo que vamos girando el tema del día de hoy. En el bloque pasado le estaba intentando explicar un poquito la diferencia entre la ansiedad y la angustia, y principalmente cuál es la postura psicoanalítica sobre la angustia. Y es una postura freudiana la que le estuve compartiendo, porque si nos metemos más en lo teórico, que realmente no tiene mucho sentido para desarrollar el tema el día de hoy, nos encontraríamos con mucho más contenido. Pero justamente esto que tú nos dices, Carmen, que te pones a hacer, qué hacer y qué hacer y qué hacer, y te sientes desesperada y que aparte te da gastritis, es justamente una de las maneras patológicas que tenemos de responder ante la ansiedad. Esto no alcanza digamos que no alcanza un consejo, ¿no? Bueno, es que tú lo que deberías de hacer es caminar o apretar una toalla, golpear un mono. No va para ese lado. ¿Por qué? Porque dentro de esa situación que tú estás viviendo, de hacer que hacer una y otra vez, y que aparte te genera gastritis, es en donde se está intentando solucionar, digamos, lo que te está provocando ansiedad, pero al ser una solución patológica, no te soluciona nada y te deja peor. Esto es justamente lo que podríamos entender como una formación de síntoma. También dentro de los mismos escritos de Freud, había un caso en donde se explicaba a una señora que estaba algo obsesionada con la limpieza, que a sus criadas les exigía que todo estuviera extremadamente limpio, al punto de que había por ahí un mantelito que tenía una mancha. Y ese mantelito, por más que se lavara, seguía manchado, ¿no? Y digamos que todo giraba alrededor de ese mantel manchado. Dentro ya de una apreciación psicoanalítica se va entendiendo cuál es el significado de ese mantel. Por hacer un relato muy cortito, digamos que había quedado una cadena asociativa hacia un momento bastante traumático para esa señora, que había sido justamente su noche de bodas. En su noche de bodas, por una o por otra cosa, hay que recordar, en esos tiempos victorianos, era importantísimo que la mujer fuera virgen. Y como prueba de que la mujer era virgen, era el sangrado de la primera noche, como esposos. Y la señora no lo tuvo. La señora no pudo dar esa prueba, y de alguna manera esto le genera, le genera un trauma, ¿no? Le va generando una situación en que no se puede reconciliar consigo mismo. Y no tanto porque el esposo se lo dijera o no se lo dijera, sino por su propia situación. Y todo lo que iba girando alrededor del mantel era que alguien viera la mancha, que alguien viera que sí estaba manchado. Esto, evidentemente, en un contexto muy distinto. No piense que todo se nos va a ir a la noche de bodas si usted está muy esmerada con sus esfuerzos por limpiar su casa, pero vamos a darnos cuenta cómo hay ciertos caminos similares que vamos tomando, pues por nuestra condición de seres humanos, para intentar lidiar con la ansiedad. Esto en muchas personas gira alrededor de una obsesión con la limpieza, y ya tendríamos que pensar un poquito qué es lo que nos da tanta obsesión la limpieza, ¿no? Que las demás personas no vean que está sucia mi casa, que yo siento que me invaden los gérmenes, que me gusta tener mi casa como un aparador. Cualquier cantidad de cosas vienen ahí, y esto es justamente lo que va desencadenando toda esa respuesta de angustia y de ansiedad. No podríamos reducirlo a una sola situación. Acá podríamos darnos cuenta cómo, llevando una vida más saludable, sin meternos en muchos detalles, nuestros niveles de ansiedad forzosamente tienen que bajar. Acá el problema es que el deseo no está en llevar una vida saludable. Uno podría decir, bueno, ahí lo que tenemos que hacer, lo que se tendría que hacer es dejar de limpiar tanto, ¿no? Salir a la calle, disfrutar de la vida, abre los ojos, mira hacia arriba, no. Esto, por supuesto que nos daría un resultado positivo. Ahí el problema es que en esa misma obsesión, en esa misma formación de síntoma, nuestro deseo queda puesto en eso, y no podemos pensar en otra cosa. Y esto que tú nos estás hablando alrededor de la gastritis que te genera, también me da a pensar que no solamente gira alrededor de la limpieza, porque ahí estamos viendo una respuesta fisiológica, ya es un síntoma psicosomático que tiene que ver con muchos otros aspectos de tu vida. Entonces, ahí, más que pensar si limpiar o no limpiar, habrías de revisar un poquito qué tantas cosas más están provocándote una molestia en tu vida, qué es lo que está pasando con tus relaciones, qué es lo que está pasando con tu trabajo, y ya de ahí empezarle a escarbar. Sí, claro, definitivamente esto no es algo que, digamos, por aquí, no sé si esta es la única de estas que has pasado. Por aquí nos hablaban
acerca de los placebos en una de las participaciones. Por aquí está, nos dice Marisa. La idea principal sería ir al psicólogo para detectar el origen. Para muchas personas funciona el placebo. Para mí es mejor el ansiolítico de parte de un psiquiatra. Ok, bueno, muchas gracias por tu participación. Justamente va a, digamos, cada persona necesariamente ante una situación de estas aparece una respuesta inmediata, ¿no? No es que se quede el cuerpo, el psiquismo únicamente paralizado ante esto, siempre como reacción hay alguna respuesta que en general tiende a funcionar como una especie de placebo. El placebo, si tú nos escuchas y no estás muy familiarizado con el término, se refiere a para ponerlo en términos muy sencillos, como a un engaño en donde asumes que estás tomando algo para curar el malestar y simplemente el simple hecho de pensar que estás haciendo algo para mejorarlo reduce esa sensación de angustia o de ansiedad, ¿sí? Se puede decir, por ejemplo, que un medicamento es un medicamento placebo cuando son pastillas de azúcar, por ejemplo. Entonces la persona piensa que son pastillas, que será para adelgazar o son pastillas para... Y ya con esto, digamos que la disposición de la persona cambia, puede estar un poco más tranquila y se esperan mejores resultados. Sin embargo, se puede usar el término en relación a todos estos engaños o distracciones que llegamos a hacernos, que generalmente es lo que tiene a la mano nuestro psiquismo para lograr lidiar con este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la participación que nos hacían hace un momento, tú dices que te pones a limpiar así como compulsivamente, ¿no? Nos comentaba. Bueno, pues esta es la respuesta, es una respuesta patológica a la angustia, pero esa es la respuesta que aparece. Lo mismo con el caso de la gastritis, ¿no? Digamos que dependiendo de la cantidad de herramientas con las que contemos, nuestro psiquismo va a ir tomando esa cantidad de energía, esa porción de energía que nos está resultando, que nos está generando problemas, y la va a intentar distribuir, a veces con actividad, como para mantenernos distraídos, como para mantenernos un poco atontados o alejados del problema real, de la raíz. Cuando ya estos recursos se agotan o a lo mejor ni siquiera los hay, esos recursos, entonces va echando mano de lo más básico, y digamos que en ese llegar a lo más básico se llega al cuerpo. Entonces cuando tenemos una respuesta física a alguna de estas circunstancias, se habla de algo psicosomático, y es porque verdaderamente ya están agotados todos los demás recursos. Este tipo de respuestas suelen ser preocupantes dependiendo del grado también de respuesta del cuerpo, en dos sentidos distintos. Por un lado, porque nos hablan de una como poca disposición para asumir que se trata de algo psíquico. En la mayoría de las personas en general van buscando tratarse el malestar físico y ya, porque asumen que ese es el problema. Tanto por ese lado como por el hecho de que a veces, dependiendo de la índole de la respuesta física, puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, en realidad esas ya son respuestas patológicas, y aquí en tu caso, pues yo coincido con Marisa, ahí sería cuestión de buscar ayuda, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya se nos está acabando el programa del día de hoy, pero el día de mañana vamos a continuar con este tema, las soluciones patológicas ante la ansiedad. Tenemos un montón de participaciones, mucha suerte si usted está
ya apuntado por el pase doble para ir a ver El Principito. Nos dicen acá, nos dice Rebeca, para evitar la ansiedad procuro hacer las actividades que tengo programadas en el día o la semana porque ya me conozco. Si no las realizo, pienso en la ansiedad. Muchas gracias, Rebeca. Y también nos están haciendo participaciones similares de algunos radioescuchas, y algunas radioescuchas también, que nos dicen que van postergando todo y que eso les genera mucha ansiedad. Ahorita vamos a pensar un poquito sobre eso. Nos dice Evangelina, cuando salgo de vacaciones, aunque sea por 2 o 3 días, me contracturo el cuello o los hombros. ¿Es ansiedad? Sí. Sí, es ansiedad, Evangelina. Que nos están diciendo también. A mí lo que me ha funcionado es la oración, cambiar mis pensamientos por la palabra del Señor, nos dice Patricia. Muchas gracias, Patricia. Y acá nos está diciendo Melina, me da mucha ansiedad que el trabajo no salga a tiempo y también llegar tarde me provoca ansiedad. Ahí justamente nos están dando estos ejemplos, ¿no? De cosas muy concretas que sí pasan, por ejemplo, el llegar tarde, que nos empieza a dar esta sensación de incomodidad, pero es algo muy real, ¿no? Si tenemos un examen al día de mañana, a menos de que se vuelva una ansiedad sexualizada al examen, tenemos un examen, tenemos que dar una buena nota, nos sentimos ansiosos. Tenemos una competencia, nos sentimos ansiosos. ¿Por qué? Porque nos estamos anticipando. También hay que entender un poquito que estas sensaciones no son del todo negativas. La ansiedad y la angustia no es algo que nos debiéramos de arrancar, porque también estoy viendo por ahí personas que nos hablan de los medicamentos y de todo lo demás. Acá tendríamos que pensar cómo a veces dentro de la psiquiatría hay un enfoque, no quiere decir que sea siempre, en donde si hay un problema de ansiedad o si hay alguna otra manifestación así de incomodidad, se recetan antidepresivos o ansiolíticos durante un periodo aproximado de unos 6 meses. ¿Esto a qué va? ¿No? 6 meses a 1 año. Esto muchas veces a lo que va es que la persona al momento de estar tomando el medicamento pueda pensar más claro y pueda acomodar las cosas que le están generando ansiedad afuera, o que simplemente el tiempo haga su trabajo y que después de haber tomado ese medicamento y poder otra vez regresar al ritmo de vida normal, ese problema ya haya pasado. Lo feo de eso es que no pasa por lo general así, ¿no? Lo que nos estaba generando ansiedad no es una situación momentánea, sino que ya es una construcción inconsciente que se está manifestando como ansiedad. Y ahí es en donde tenemos a tantas y tantas personas que durante el resto de su vida toman medicamento, aunque ya no se los recete el psiquiatra. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que deben de tomar. Y esto es de lo peor que podemos hacer, de lo peor en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque solamente le estamos poniendo tierra a la sensación, pero por fuera seguimos igual, por fuera seguimos con la vida hecha un desastre. Lo mismo sucede con las personas que toman medicamentos para dormir. Tal vez haya un momento, ¿no?, en donde, bueno, hubo una situación traumática, un intento de un secuestro, la muerte de alguien cercano, y estamos tan alterados que es realmente necesario tomar medicamento para dormir, porque si no nos vamos a poner peor de cómo nos había dejado ese momento traumático. Pero si de ahí lo agarramos de costumbre y va siendo nuestro ritual para dormir, y que si yo no me tomo las pastillas no me duermo, nos acabamos de descomponer de una manera horrorosa, ¿no? También esto que nos estaban hablando de, por ejemplo, de entrar en oración, hay personas que meditan, ¿no? Y ahí tendríamos que ver cuáles son las similitudes entre estas dos. Por un lado, nos vamos a dar cuenta que si empezamos a hacer un mantra, ya sea de alguna cosa de yoga o si es de algún otro aspecto de una religión católica, cristiana, estamos en una repetición. Podemos llegar a asimilar ese hábito como una compulsión. Una compulsión como, nos vamos a dar cuenta como hay personas que viven con tanto miedo que si no rezan, no se confiesan y no comulgan diario, se sienten que se van a morir en cualquier momento. Y eso es un camino también muy peligroso, porque no es que estemos atacando nada, realmente estamos intentando acallar nuestras voces, ¿no? Estamos silenciando la voz de la angustia, que, como le decía, no es que sea algo negativo, es una señal de peligro, es una señal de que algo no está funcionando bien y nos tenemos que mover. Imagínese que nosotros estuviéramos en una situación de riesgo, en un terremoto, y nos pusiéramos, pues nos cae el edificio encima, se nos vienen las piedras encima y ahí quedamos, muy meditados, pero ahí quedamos. Si nos viene una situación de terremoto y nos empezamos a sentir ansiosos, corremos,
Si no sintiéramos la ansiedad, no corremos. Y esto es algo que se ve en ciertos estudios de las personas que tienen un accidente en un avión, ¿no? Tienen un accidente en un avión y no se salen porque piensan que alguien los va a llegar a ayudar. Y todos se acaban muriendo. Sí, además creo que hay una situación que ocurre con bastante frecuencia, y es que personas que se saben aquejadas comúnmente por este tipo de situaciones y síntomas, viven, es algo curioso, porque pareciera que viven con miedo de caer en un estado de angustia. Entonces, lo digo porque pensé en esta chica, creo que nos compartía que, bueno, ella necesariamente tiene que sacar todos los deberes del día, porque si no sabe qué, no digo que sea tu caso específicamente, probablemente no, pero eso que nos compartiste me hizo pensar en ello. Hay una cantidad de personas que viven con este miedo a que se desencadene el ataque de ansiedad o que se desencadene la angustia, y entonces se ponen, digamos que se someten a determinadas rutinas o de determinados rituales, como mencionabas tú, José Luis, para tratar de controlarlo. Y es interesante este fenómeno porque digamos que ese estado que consideramos previo al desencadenamiento de la angustia ya es angustia en sí mismo. Únicamente es como un engaño de perspectiva que nos genera nuestra cabeza para hacernos sentir que estamos en control o que podríamos anticiparnos, cuando de hecho ya estamos en el momento angustioso. ¿No sería similar a cuando sueñas, por ejemplo, que ya te despertaste y que ya te estás lavando los dientes y ya te subiste al carro y luego te despiertas? ¿No? Seguía siendo un sueño. Soñaste que despertaste, pero seguía siendo un sueño a final de cuentas. Entonces, esto generalmente en este tipo de situaciones, lo que hago es ir a correr, nos dice María del Rosario, muchas gracias. Digamos que ya la angustia va casi abarcando todo nuestro día, toda nuestra vida, ¿no? Se va funcionando en relación a eso, porque experimenta la persona como que es un algo que le persigue. Y esto es interesante, como que en determinado momento podría aparecer y podría atacarle toda esta sensación de angustia, ¿no? Todo este ataque de ansiedad. Y esto responde precisamente a la definición de la que hablaba Freud. Freud decía, nosotros, la respuesta de miedo es una respuesta ante una situación presente, ante una situación real, se podría decir, como por ejemplo si está esta cuestión, ¿no? Un accidente, un choque, empieza a temblar, bueno, se despierta una respuesta tanto física como mentalmente en nosotros, a veces más conveniente, a veces menos conveniente. Hay quienes se paralizan, hay quienes no supieron, fue un blackout y de pronto aparecieron fuera del edificio, no saben por qué medio salieron, no saben a quién empujaron, no saben qué hicieron, pero salieron. Son distintas las respuestas en cada persona dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero a final de cuentas eso es lo que concierne al miedo, y como es una situación actual y real, se puede responder ante ello, pero digamos, se puede responder y luego dejarlo atrás, ¿sí? Fue el accidente, fue el temblor, te saliste, ya te libraste, ¿no? Cuando es angustia o ansiedad, digamos que el miedo aparece ante algo que no es externo y no es estrictamente real, en el sentido de que es una producción del mundo interno. Vamos a ver quién se llevó el obsequio del día de hoy y mañana le seguimos. A ver, José Luis, ya los revolví. Sácalo rápidamente. Chin. Se lo lleva Montserrat Morales. Muchas felicidades, Montserrat. Puedes pasar por tus obsequios de lunes a viernes, de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación. Por el día de hoy nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.